Muy bien, para entender qué es HTML, debemos tener en cuenta primero que todo qué es una página web. Para ver una página web, como ustedes bien lo saben, utilizamos un navegador como cualquier otro y podríamos ingresar, qué sé yo, a cualquier página. Por ejemplo, entremos a la página de Clarín, ¿sí? O podríamos entrar a cualquier página tipo El Tiempo, qué sé yo. Todas las páginas web están compuestas de algo que se conoce como el HTML. Podríamos decir que el HTML es el ADN de todo lo que son las páginas web. Bien, en este caso, si nosotros quisiéramos visualizar el HTML, necesitaríamos hacer una simple cosa en el navegador que estemos usando, sea Google Chrome, sea Internet Explorer o sea Firefox o Opera o quizás Safari, qué sé yo. Para poder ver el código HTML del cual está compuesta la página web, basta con que demos clic derecho en cualquier parte y elijamos la opción Ver código fuente de la página. De esta manera se abre todo lo que es el código fuente en sí. Esto que estamos viendo nosotros en este momento es lo que nosotros llamamos HTML o lo que también en este caso me gusta llamar el código fuente o el ADN de una página web. En ese sentido, de momento para nosotros, esto es chino básico, porque simplemente lo que hacemos nosotros es ver un código que no entendemos, que no sabemos. Pero todo esto es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo paso a paso a través de los entendimientos o de los estudios de cada una de las cosas que tiene que ver con HTML. Pero muy bien, entonces hablemos un poquitito de lo que es en sí HTML. Pero entonces, ¿qué es HTML? HTML responde a las siglas del inglés Hypertext Markup Language, o lo que nosotros en español conocemos como lenguaje de marcado, de hipertexto. Sin embargo, para nosotros quizás esto todavía siga como algo ambiguo porque no logramos interpretar bien el significado. Podríamos decir que el HTML o el lenguaje de marcado de hipertexto es la posibilidad que nosotros tenemos de crear documentos electrónicos. Documentos electrónicos que viajen a través de la red desde un computador a otro para que nosotros como usuarios podamos ver estos mismos. Eso es una página web, un documento electrónico que está guardada en alguna parte del mundo y que gracias al navegador nosotros podemos visualizarla directamente en nuestra pantalla. HTML existe hace 25 años. Bien, no vamos a hablar de la historia, no vamos a hablar de cuándo fue creado, bueno, eso fácilmente se puede encontrar por internet, pero sí podríamos decir que si bien HTML existe desde hace 25 años, por lógica existen distintas versiones. Distintas versiones que me van a permitir a mí manipular distintas cosas según la versión que yo utilice. Obviamente, hoy en día existe una versión que es muy conocida, que es la versión de HTML5. Esta es una versión muy avanzada, no vamos a hablar de ella todavía. Sin embargo, por lógicas razones, antes de esta existe la versión HTML4 y por lógico, antes de la HTML4 existe HTML3, HTML2, HTML1. Pero podemos decir también que entre la versión de HTML4 y de HTML5 existe una versión intermedia, que es la versión de XHTML 1.0. Esta versión de XHTML0 no es nada más que la unión de HTML4 más un lenguaje que se llama XML. XML responde a las siglas de un lenguaje que se conoce con el nombre de Extended Markup Language. Y básicamente lo que le aporta el XML al HTML4 es la posibilidad de poder crear más elementos visuales. Es decir, con XML y con HTML4 yo tengo un lenguaje mucho más enriquecido, mucho más robusto. Y es un lenguaje sobre el cual se han venido haciendo las páginas durante los últimos años.
Sin embargo, desde los últimos 3, HTML5 ha cobrado un gran protagonismo y sobre este lenguaje se han venido haciendo las últimas páginas. Sin embargo, como es un lenguaje un poco novedoso, no todos los navegadores están en la capacidad de soportar las versiones más actuales, en este caso la versión HTML5. Por lo tanto, todas las páginas que se hacían desde 3 años atrás están hechas sobre XHTML 1.0, que recuerden no es nada más que HTML4 más XML. Pero entonces, si yo tengo la posibilidad de utilizar una versión, ¿cuál voy a utilizar? En este caso nosotros vamos a utilizar la versión de XHTML1, que es la que nos permite, por lógicas razones, tener muchas más cosas dentro de una página web. Pero entonces, si una página está compuesta de código, ¿cómo logro yo traducir todo este código a esto que se ve de manera visual? Pues fácilmente, los elementos que yo veo acá se traducen o se interpretan directamente en el navegador en esto, en imágenes, textos, títulos, vínculos, párrafos, subtítulos y demás. Entonces podríamos decir que todo lo que yo hago a través de código se interpreta directamente en el navegador como elementos visuales, ¿ok? Pero entonces, si existen versiones de HTML y si eso ya está tan elaborado, ya está como tan customizado, ¿quién es el que hace HTML? Tenemos que tener en cuenta que HTML nace de una, por decirlo así, un conglomerado que se conoce con el nombre de la W3C, que no es nada más que la abreviación de la sigla de algo que se llama el World Wide Web Consortium. Bien, básicamente estos tipos son los que se ingeniaron o se crearon el HTML. Y ellos son los que dicen qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Por lo tanto, la W3C va a ser supremamente fundamental para nosotros porque nos va a dar las pautas de las cosas que debemos hacer bien y no debemos hacer para evitar cualquier tipo de inconveniente. Igual esto lo vamos a dejar todavía en stand-by porque más adelante obviamente vamos a hablar sobre lo que es la W3C y sobre todo lo que tiene que ver para nuestro tema fundamental. ¿Ok? Pero muy bien, entonces ya hemos visto que es HTML, ya sabemos cómo están compuestas las páginas, nos hemos dado cuenta que están hechas a través de lo que es obviamente el código, el HTML es el ADN de las páginas. Pero muy bien, esto que estamos viendo, ¿cómo está compuesto? Tenemos que entender que HTML está compuesto de algo, está compuesto de etiquetas, que son las que nos permiten obviamente insertar los elementos. Esto quiere decir que si yo quiero insertar un párrafo, voy a utilizar una etiqueta. Si yo quiero insertar un título, debo utilizar una etiqueta. Si yo quiero insertar una imagen, debo utilizar una etiqueta. ¿Ok? Entonces, estas etiquetas nos van a permitir a nosotros insertar dentro de nuestro documento HTML todo lo que tiene que ver con los elementos. Como lo decía anteriormente, si quiero una imagen, inserto una etiqueta. Si quiero un título, inserto una etiqueta. Si quiero un subtítulo, inserto una etiqueta. Si quiero un texto, inserto una etiqueta. Si quiero un vínculo, inserto una etiqueta. Pero, ¿cómo se escriben las etiquetas? Las etiquetas tienen una correcta sintaxis de escritura. Bien, igual no se preocupen que HTML no son solo etiquetas, vamos a ver más adelante paso a paso qué es también lo que tiene HTML, pero de momento vamos a concentrarnos en la etiqueta. Decía que la sintaxis de la etiqueta es la correcta manera de escribir este elemento, ¿correcto? Y por lógicas razones yo debo tener mucho cuidado en cómo se escriben. Todas las etiquetas siempre comienzan con un símbolo menor que, ¿ok? Adentro de este elemento se escribe el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, yo pondría acá de ejemplo la etiqueta P. Luego del nombre de la etiqueta se cierra con símbolo mayor que. Y esto es lo que se conoce como una etiqueta de apertura. La etiqueta de apertura. Sin embargo, así como tengo etiqueta de apertura,
también debo tener una etiqueta de cierre. ¿Y cómo es la etiqueta de cierre? La etiqueta de cierre es exactamente igual a la misma anterior, sino que tiene una adicional. Comienzo con símbolo menor que, y antes de colocar el nombre de la etiqueta voy a colocar una barra diagonal. Luego de la barra diagonal sí coloco el nombre de la etiqueta y finalmente finalizo, valga la redundancia, con el símbolo mayor que. Esto es lo que se conoce como una etiqueta de cierre. Pero ¿por qué las etiquetas tienen apertura y cierre? Podríamos decir que el 95% de las etiquetas del HTML tienen etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Existe un 5% de etiquetas que no tienen etiqueta de apertura, o más bien no tienen etiqueta de cierre, sino que se cierran a sí mismas. Estas las vamos a ver más adelante. Pero las etiquetas tienen apertura y cierre porque estas mismas sirven como contenedores. Esto quiere decir que adentro de estos elementos yo voy a escribir o voy a colocar lo que yo quiero. Por ejemplo, la etiqueta P me sirve para generar párrafos, entonces aquí adentro va mi contenido de texto, obviamente. Y después de que yo tenga todo el contenido de texto, pues simplemente cierro la etiqueta. ¿Ok? Esto, en resumidas cuentas, es lo que vendría a ser el HTML. Sin embargo, debemos tener en cuenta que siguen muchas cosas más. Por ejemplo, en el próximo capítulo de estas breves cápsulas, vamos a darnos cuenta qué tipos o cuántos tipos de etiquetas existen. ¿Ok? Sin embargo, ya con esta parte, tenemos a grosso modo el entendimiento de lo que es el HTML.